En nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, queremos hacer un amplio reconocimiento a todas y a todos ustedes, porque esta convocatoria ha sido un éxito importante en esta plancha de la Constitución, que hoy en los medios de comunicación ha sido muy claro que el movimiento del ESME continúa, y hoy quiero decirles primero a manera de información que de lo que sucedió ayer en la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, un diputado del PAN, presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú, quiso dar un albazo en contra de la iniciativa de ley que presentó el sindicato y que le dio lectura al diputado del PRD, José Narro, el pasado 11 de noviembre. Mandó un proyecto de dictamen para desechar la iniciativa. Sin embargo, queremos ser muy claros que este proyecto de dictamen ni siquiera se discutió en la Comisión de Energía y tampoco se votó, por lo cual la iniciativa del ESME sigue viva en la Cámara de Diputados, camaradas. Se promueve ya a través de los propios abogados y del diputado José Narro, se va a promover un documento hacia la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política, porque hay un conflicto de intereses por parte del diputado del PAN. Un conflicto de intereses que, de acuerdo al reglamento en el Congreso, él ni siquiera estaría obligado a votar la iniciativa, sino serían los demás diputados que integran la comisión. Y eso es legal. Ya están trabajando los abogados del sindicato en coordinación con abogados del diputado José Narro, y eso lo vamos a presentar a más tardar el próximo lunes a la Cámara de Diputados, camaradas. Por otro lado, hemos estado esperando la llamada del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, que recordarán, la semana pasada él fue el que ofreció la reunión con Gobernación. Ayer nos entrevistamos con él y tácitamente dice: no nada más pedí la cita con el secretario de Gobernación vía telefónica, sino lo hice por escrito de uno de los poderes del Estado para revisar el problema y resolver de fondo. Hace unos minutos en la Cámara de Diputados, ante la prensa, lo acaba de mencionar el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, que Gobernación le dice que no es posible esta semana y que sería hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Entonces se observa el desprecio del Ejecutivo Federal de Gobernación, no al sindicato, sino a la Cámara de Diputados como uno de los poderes del Estado. Y aquí lo señalamos categóricamente, que lo que buscaba Gobernación o que busca el Ejecutivo Federal es promover y desechar la iniciativa en el Congreso para poder continuar con su posición de seguir pisoteando la Constitución y las propias leyes que del Congreso emanan. Hoy por la mañana dimos a conocer en una rueda de prensa un documento oficial de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Ustedes saben que cualquier acto de la Administración Pública Federal debe de pasar por un procedimiento que establece la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en donde dice esta ley creada por el Congreso de la Unión en agosto del 94, que cualquier acto de la Administración Pública Federal, llámese memorandos, circulares o decretos de los organismos públicos descentralizados, como es el caso de Luz y Fuerza del Centro, deben de pasar primero el diagnóstico del titular del sector hacia esta comisión, y esta comisión debe de analizar desde el punto de vista del interés público cuál es el beneficio de la sociedad, del propio interés de la economía del país
que no haya afectaciones a terceros. Y dice también la ley que si no hay un dictamen de esta comisión, se declara que cualquier acto de la Administración Pública Federal es ineficaz. Y aquí traemos el documento oficial que lo dimos a conocer en la prensa. ¿Qué le solicitamos a esta comisión que encabeza el secretario de Economía? Le solicitamos que nos entregara copias certificadas del dictamen aprobatorio del anteproyecto del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de octubre del año 2009. 2. Copias certificadas del dictamen aprobatorio de las bases para el proceso de desincorporación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, emitidas por la Secretaría de Energía, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 11 de octubre del año 2009, que hubiera emitido la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Y esta es la respuesta que dio la COFEMER. Dice: con relación a dichos documentos, se comunica que la COFEMER no emitió dictamen aprobatorio del decreto y de las bases mencionadas. Lo anterior en virtud de que mediante oficio 093558 de 5 de octubre del 2009 se eximió a la Secretaría de Energía de presentar las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes en términos de los artículos 69E, 69H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Dice: en consecuencia, no es posible entregar las copias certificadas de los documentos solicitados, toda vez que estos últimos son inexistentes. O sea que nunca cumplieron con la formalidad de la ley. No hay ningún dictamen que establezca desde el punto de vista del interés público en la economía nacional que Luz y Fuerza del Centro ya no fuera rentable, camaradas. Tampoco hubo las bases de la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, el decreto de Felipe Calderón es ilegal, es ineficaz, no existe en términos jurídicos, por lo que le estamos reclamando, mediante un oficio que se ha preparado por el grupo de abogados del ESME que lleva la demanda de la legalidad del decreto administrativo de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Le estamos diciendo, mediante este documento, por lo que estamos contestando, recordarán el oficio que entregó el subsecretario de Gobernación al Sindicato Mexicano de Electricistas, donde dice, el documento de referencia fue el que nos enviaron, es el 072/2011, firmado por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Menciona, entre otras cosas, dice que no es posible la contratación colectiva de 16.599, que no se requiere semejante número de plazas. Dice, ya no existe el contrato colectivo, toda vez que fue declarado terminada las relaciones por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y 3, la Comisión Federal de Electricidad tiene celebrado contrato colectivo con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM. Ese documento lo estamos contestando mediante este oficio que va a ser entregado, donde demostramos toda la ineficacia del decreto, y una de las obligaciones que tiene el secretario de Gobernación es cumplir con el ordenamiento constitucional y legal de nuestro país. Al final el documento cierra diciendo: consecuentemente, las acciones de liquidación realizadas por el gobierno federal en este evento son por extensión igualmente ineficaces y representan una actividad administrativa irregular que los integrantes del ESME no tienen obligación de soportar, lo que permite arribar a la premisa concluyente
de que se impone restaurar de inmediato las funciones de luz y fuerza del centro, retirar las fuerzas públicas ubicadas en sus instalaciones, reinstalar a sus trabajadores en sus empleos, cubrirles el impuesto de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación emprendidas que resultan de ser de facto. Estamos demostrándole una vez más al gobierno federal que el acto administrativo del decreto de extinción de luz y fuerza del centro no cumplió con la formalidad que establece la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Por lo tanto, no podemos soportar que siga esta política de violación al marco constitucional y legal. Esto se va a entregar a Gobernación. Y por otro lado, decirles, camaradas, que la comunicación que se ha tenido con distintos diputados, hoy hubo un avance importante en el Congreso. Un grupo de compañeras y compañeros estuvieron recabando firmas para decretar la creación de un nuevo organismo. Ya vienen para acá y resulta que ya firmaron la mayoría de los diputados del PRD, PT, Convergencia, varios del PRI, incluyendo algunos hasta del PAN, camaradas. Vienen para acá las compañeras y hay compromiso de otros coordinadores que el martes entregarán las demás firmas. Estamos en un momento importante de decisión para resolver nuestro conflicto. Hoy, el plantón aquí en la Cámara de Diputados, aquí en la Plaza de la Constitución, es para decirle al pueblo de México que no nos vamos a ir de aquí hasta que se restablezca el respeto a la Constitución, hasta que se respeten las leyes, hasta que recuperemos nuestra fuente de trabajo, porque ha incumplido el Ejecutivo Federal con el mandato que tiene por Constitución, que es respetar la Constitución y las leyes. Y aquí este campamento servirá para poder recibir a más sindicatos que tienen conflicto con esta política autoritaria del gobierno federal. Tenemos ya la comunicación que en estos días se viene a instalar un campamento, también una carpa de los compañeros de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas, los compañeros de Tasco que tienen huelgas, también se van a instalar aquí, los de la huelga del sindicato de la Universidad de Chapingo, que hoy se le movilizó y hubo presencia del SME, y la Secretaría de Hacienda tácitamente les dijo que no hay respuesta a sus demandas de revisión de contrato colectivo. Hoy lo que vamos a hacer desde el sindicato es la coordinación de este campamento, camaradas. Hoy tenemos que mantener viva la lucha del SME con actividades que nos parece muy importante señalar. Primero, el campamento del Congreso de la Unión se mantiene allá en la Cámara de Diputados. Segundo, en estos días vamos a observar cómo se desarrolla la inauguración de la nueva sede del Senado para instalar otro grupo de compañeros en el Senado nuevo del Congreso de la Unión, camaradas. Y sobre todo, hoy requerimos de aquí, del campamento central, que será la Plaza de la Constitución, una organización que nos permita decirle al pueblo de México por qué estamos aquí, cuál es el objeto de este plantón, que nos organicemos porque habrá provocaciones, es seguro. Regularmente cuando tenemos una acción centralizada, pasan camionetas de los esquiroles, o pasan provocadores del gobierno federal, o se invada a querer infiltrar a nuestro movimiento. Por eso hemos preparado un reglamento de este plantón permanente e indefinido que nos permita organizarnos por cuadrantes. Se ha desarrollado para que sean cuatro cuadrantes que ya están clasificados por escalafones, incluyendo las divisiones, y que podamos tener una autonomía en cada uno de los cuadrantes
para objetivos específicos que vamos a desarrollar. Por eso, camaradas, lo importante del ESME es que el movimiento del ESME está más vivo que nunca, camaradas. Lo que hemos hecho ya de gestiones, hace unas horas nos preguntaron las autoridades del gobierno del Distrito Federal que cuál es el objetivo de este plantón. Ya lo señalamos y de inmediato en las próximas horas tendremos los sanitarios, tendremos también la gestión que hemos hecho de contar con tanques para agua, contenedores para basura y sobre todo decirle al pueblo de México que el ESME se queda y Calderón se va, camaradas. Porque tenemos la razón jurídica y hoy lo demostramos, como se ha quedado demostrado en el documento oficial que ya tenemos. Si observan la jornada del día de hoy, el periódico, en la página 30 establece que ayer compareció el director de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara, que señala tácitamente cómo ha venido avanzando los productores externos de energía para apoderarse del sector, porque sabemos que el sector eléctrico es gran negocio y sabemos que los fines intervencionistas del propio Estados Unidos quieren que todo lo público lo hagan privado, y dice tácitamente el documento: el problema de Luz y Fuerza no era el contrato colectivo de trabajo, ni los salarios, ni las prestaciones, porque apenas representaba 6.3% del costo de explotación. El problema de Luz y Fuerza fue la política tarifaria impuesta por la Secretaría de Hacienda de comprarle caro la electricidad a CFE, venderla barata y ir asumiendo los pasivos. O el déficit financiero de CFE lo estaba absorbiendo Luz y Fuerza del Centro. Y son documentos oficiales que desde el primer día de este abuso autoritario del régimen de Felipe Calderón ha quedado demostrado, y servirá para poder continuar con la denuncia nacional y la denuncia internacional. Por eso celebramos que hoy la unidad de este movimiento, jubilados, trabajadoras, trabajadores y nuestras familias, será para recuperar nuestro empleo, nuestro contrato colectivo y continuar con la autonomía de un sindicato democrático independiente que ha cumplido 96 años de existir. Y mientras exista el sector eléctrico, va a seguir existiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Le voy a pedir al compañero José Humberto Montes de Oca Luna que ponga a consideración de todos nosotros un reglamento que hemos desarrollado para iniciar con la organización de este plantón aquí en la Plaza de la Constitución. Muchas gracias.